gracias porque sé que tu testimonio va a impactar a muchas personas, a mí sobre todo, porque sé que cada uno de nosotros tiene una historia que contar y la idea es esa, o sea, que des gracias a todo lo que has recibido de parte del Señor. Y yo sé que tú eres una sierva del Señor y que vas a dar un testimonio bastante edificante. Amén. ¿Cómo te llamas? Sí. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Cristina Ríos y bueno, es un placer poder compartir con ustedes este tiempo y participar de este hermoso proyecto. ¿Cuántos años tienes, hermanita? Tengo 24 añitos. Hermana, pregunta número 1. ¿Cómo era Cristina antes de conocer del Señor? Bueno, yo nací en el cristianismo. De hecho, mi mamá llegó embarazada de mí a la iglesia. Crecí en esos principios, en esos valores. Sin embargo, yo soy consciente de que yo no era cristiana desde un principio. Dios es hermoso y maravilloso y Él siempre nos da esa oportunidad de acercarnos a Él, no por obligación o por un hábito, no porque pues así me criaron y por eso soy cristiana, no, uno decide seguir a Cristo. Y yo recuerdo que a mis 13 años estaba en una reunión, recuerdo que era un día miércoles, y estaban hablando precisamente del tema cuando uno recibe a Jesucristo, cuando uno decide reconocerlo como su Señor y Salvador. Y ese tema me puso a pensar mucho porque yo decía, hombre, después de tanto tiempo, yo nací en el cristianismo, siempre vine de la iglesia, ahora es que me di cuenta que yo nunca aceptaba a Jesús como mi Señor y Salvador. Y recuerdo que el pastor nos invitó a todos a hacer la oración de fe. Y a mis 13 años acepté a Cristo. Y desde ese tiempo, pues, mi caminar con Cristo ha sido maravilloso. Me ha exigido muchísimo, porque eso sí me ha pasado. Entonces, desde los 13 añitos estoy caminando de la mano con mi Señor. O sea, es decir, que antes de los 13 años tú asistías a la iglesia, pero no tenías como que ese compromiso, no habías aceptado la realidad. No porque realmente lo hacía pues por hábito, porque me acostumbré, mi mamá me llevaba y me traía y tenía que ir a la iglesia porque si no me regañaban, pensaba yo. Entonces, bueno, respondiendo ahora sí a la pregunta, ¿cómo era Cristina antes de conocer a Cristo? Yo siempre fui una niña muy tímida, siempre era muy callada, no conversaba con nadie, o sea, tú veías a Cristina y Cristina estaba por allá sentada y tú no la sentías. Y por problemas que sucedieron en mi familia, en el matrimonio de mis padres, eso marcó mucho mi vida. Marcó porque en parte fue lo que también me hizo desarrollar una personalidad muy tímida, muy callada, porque en mí había mucho temor. Entonces, además de eso, también se desarrolló mucho resentimiento hacia mis padres y más que todo a mi papá por el comportamiento que tenía. Y cuando ya entré a mi adolescencia, me fui tornando un poquito rebelde. A pesar de que yo mostraba que era humilde, que era sencilla, que ay, Cristi, tan linda, con mi familia reconozco que era otra persona. Y muchas veces era muy grosera. Hasta que Dios fue trabajando eso en mi corazón. Y de pronto él no lo demostraba a las demás personas, pero yo tenía una lucha. Yo tenía una lucha conmigo misma, con mi misma personalidad, porque el Señor también me hizo caer en cuenta de que yo era muy orgullosa. Yo no quería aceptar la manera en que yo era. O sea, yo no quería aceptar de que yo era grosera, de que yo tenía resentimiento, de todas esas cosas que había en mi corazón. Y además yo soy hermana mayor, yo tengo una hermana menor, bien lo conoce. Y Dios también me comenzó a mostrar todo lo que tú haces, cómo vives, cómo hablas, cómo actúas, cómo tratas a tus papás, cómo tratas a los que sea, eso lo está viendo tu hermana. Eso lo está viendo tu hermana. Mi hermana siempre me hizo caso a mí. Ella de hecho una vez me dijo, yo te hago más caso a ti que a mi mamá. Y me di cuenta de eso y yo comencé a pensar, bueno, ¿y qué testimonio le estoy dando a mi hermana? Si yo soy el ejemplo para ella, ¿qué estoy mostrándole a ella? Y ahí comencé como a darme cuenta de mis actitudes, algo que yo no me había dado cuenta, lo que veía en mí, mi personalidad, yo lo veía normal, pero en ese proceso me fui dando cuenta de que eran actitudes que para una hija de Dios no debían corresponder. Y fue allí donde Dios me dijo, bueno, si tú realmente me quieres seguir, si tú realmente quieres servirme y quieres tener ese caminar conmigo, tienes que cambiar tu corazón, tu actitud. Y ahí fue cuando el Señor comenzó a exigirme más. Después de ese tiempo que tú reconoces, bueno, tu condición delante del Señor, todo lo que me comentaste
comentaste que había muchas cosas en tu vida y sentimientos que iban en contra hacia la naturaleza de Dios. Llega al cristianismo, llega a conocer al Señor. ¿Cuál fue tu primera experiencia? ¿Cuál fue tu experiencia como tal? Mi experiencia. Bueno, creo que lo que más me ha marcado en mi caminar con Cristo es cuando comencé a servirle. Para mí fue un impacto porque yo dije, nunca me imaginaba estar de pronto sirviéndole a Dios. Actualmente, para la gloria de Dios, estoy en el grupo de alabanza. Soy servidora en ese ministerio. Y como te decía antes, yo antes era muy tímida. O sea, yo en el colegio para hacer una exposición, yo no me hallaba. Y de allí a ver que el Señor me estaba preparando para esto que estoy haciendo hoy en día, yo decía, Señor, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago si yo no lo sé? Entonces fue como un choque porque yo decía, Señor, no soy capaz de hacerlo. A mí me gustaba, me encantaba y me llamaba la atención. Yo le decía a Dios, yo quiero agradarte, quiero servirte, quiero mostrarte a ti a través de mi vida, pero ¿cómo lo hago? Si lo que tengo, yo decía, no es suficiente. Entonces, a través de esa preparación fue tocando mi corazón. Y me dijo, es que yo no te voy a preparar solamente para que cantes, no es contar y ya, porque sí, porque tienes una voz bonita, no, yo estoy preparando tu corazón. Estoy quitando todas esas cosas, esos sucios, esas actitudes, esos pensamientos, esos sentimientos que no le agradan a Dios. Y ahí fue cuando comenzó a trabajar también en mi carácter. Entonces, sí, para mí fue un impacto muy gratificante la manera en la que Dios me formó para su servicio. Y sí, es lo que es más significativo para mí. Mi hermana, ya después de que pasa ese tiempo, de que Dios te llama a servir, que viene ese ministerio maravilloso que es de la alabanza de oración, que más adelante vamos a hablar de eso. Llegas al cristianismo, llegas a conocer más del Señor, a conocerlo como es Él. ¿Qué me puedes decir para ti que ser cristiana o ser cristiano? ¿Qué significa? ¿Qué es? Ser cristiana. A mí me gusta mucho esa palabra porque mi nombre se asemeja mucho con eso. De hecho, yo pude hacer una investigación sobre mi nombre. Un día se me dio por investigar eso y significa seguidora de Cristo. Se basa en eso. Ser cristiana es seguir los pasos de Jesús. Nuestro Señor Jesús vino a este mundo no solamente para darnos la salvación, que gracias a Él podemos tener acceso a ella, sino que también vino a mostrarnos ese buen ejemplo, a mostrarnos esa manera de vivir como un verdadero hijo de Dios, agarrado de la mano del Padre. El Señor a través de su palabra nos enseña, honra a tu padre y a tu madre. Y eso también nos enseña a honrar a Dios. ¿Y cómo honramos a Dios? Pues siguiendo ese ejemplo de honrar a padre y madre, vemos que cuando nosotros honramos a nuestros padres, o la manera en la que nosotros honramos a nuestros padres es obedeciéndoles, siendo agradecidos, sirviéndoles a ellos también, una manera de mayordomo o de sirviente, no, sirviéndoles es buscar agradarles, buscar decir, mami, ¿qué necesitas? Papi, ¿qué necesitas? Papi, ¿en qué te ayudo? Que se sientan alegres con los hijos que tienen. Y eso también es lo que quiere Dios con nosotros, que nosotros como sus hijos, o como que nos llama a ser sus hijos, a ser sus seguidores, seguir sus pasos, seguir su buen ejemplo. El Señor en esta tierra nos mostró que Él era humilde, misericordioso, amoroso, algo que nosotros humanamente es difícil desarrollar. Con nuestras propias fuerzas es muy difícil desarrollar. ¿Por qué? Porque hay personas que van a impedir que de pronto queramos amarla sinceramente. Hay personas que te han hecho daño, te han mal hablado, te han hecho cosas muy malas y tú vas a decir, bueno, pero ¿cómo voy a amar a esa persona? Y uno de los testimonios que puedo compartir con respecto a eso de seguir a Cristo y que me ha ayudado a entender verdaderamente qué es seguir a Cristo es lo que viví con mi papá. Mi papá, pues lastimosamente en mi niñez no tengo buenos recuerdos de él porque siempre tuvo problemas con mi mamá. Y en medio de todo eso siempre fui guardando resentimiento hacia él. Y de hecho, por esa situación no llegué a tener verdaderamente esa relación de padre e hija, de decir, papi, yo te quiero, yo te amo, porque nunca entre los dos hubo como que esas expresiones. Y bueno, después de la separación de mis padres, yo seguía normal, diciendo, él es mi papá y lo amo, pero no me daba cuenta de que había algo en mi corazón de que me estaba cargando, de que realmente me estaba alejando de él. Y
ahora, de hecho, ahorita, en estos tiempos, estoy comenzando a darme cuenta de que aunque no estuviera en ese tiempo con una relación amena con mi papá, de que no formé o no desarrollé ¿qué? Un vínculo, exactamente, un vínculo con él de padre e hija. El Señor me enseñó que nosotros debemos tener misericordia con las demás personas. Y eso me llevó a reflexionar de la vida del Señor Jesús en esta tierra. A pesar de conocer nuestros pecados, a pesar de saber que nosotros lo íbamos a entregar, de que lo iba a colgar en esa cruz, Él nos siguió amando infinitamente. Su gracia y misericordia siempre estuvo con nosotros. Entonces yo pude hacer esa comparación de mi vida con la personalidad o el carácter que Cristo quiere formar en cada uno de nosotros. Y me dijo, si tú realmente quieres ser mi hija, si realmente quieres ser esa servidora, esa seguidora de mí, tienes que comenzar a imitarme. Y por ahí empezó él. Busca tener misericordia con las personas que te han hecho daño. Y eso es lo que ha venido formando a Dios en mi corazón. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo puedo amar a alguien que no me demostró amor, que realmente no me dio amor? Y allí me comenzó a enseñar de que nosotros como sus hijos, al seguir los pasos de Jesús, vamos desarrollando primero ese amor hacia el Padre para compartirlo hacia las demás personas. Y así el Señor me enseñó a amar a mi papá, a amar, a respetarlo, a honrarlo como mi Padre. Entonces, el seguir a Cristo es buscar que nuestro carácter cambie totalmente y se asemeje más al carácter de Cristo. No porque el Señor lo impone y así quiere, no, sino porque Él sabe lo mejor para nuestras vidas. Y Él quiere que estemos en paz, vivamos en paz, tanto con Él como con las demás personas. Así que es eso, mi hermano. El caminar con Cristo es ser imitadores de Él, seguir sus pasos, seguir su buen ejemplo y obedecerlo. ¿Dónde entendiste tú que tenía esa falencia, como que tenía esos sentimientos cruzados, o no sabías cómo era la relación con tu papá? Cuéntame un poquito de eso. Bueno, yo al principio lo negaba de que tenía como que ese rencor y ese resentimiento hacia mi papá. Porque, como te decía, como yo era muy tímida, pues no expresaba mis sentimientos, no se lo daba a conocer a nadie. Entonces, creo que me di cuenta de eso cuando ya mis papás se separaron. Cuando ya no vivíamos más con él, nosotras, mi hermana y yo, nos fuimos a vivir con mi mamá. Mi papá pues quedó en su casa solo. Y me di cuenta de que en ese tiempo, ya alejada de él, comencé a reflexionar y me di cuenta de que realmente no tenía como que ese vínculo con mi papá, de decir que yo lo amaba realmente, de que yo lo quería realmente. Y yo siempre decía, no, yo lo amo, lo quiero, pero de pronto era por ese pesar o ese sentir en mi corazón de decir, no lo quiero dejar solo. Y ahí es donde me di cuenta que realmente tenía como que ese rechazo hacia mi papá. Y comencé a darme cuenta de que aún desde antes, desde muy chiquita, tenía como que ese recelo, ¿cómo se dice? De querer apartarme de mi papá, porque mi mamá me dice, tú de bebé no te dejabas cargar de tu papá. No sé por qué. De bebé no te dejabas cargar de él. Y yo, ¿pero por qué? Y me di cuenta realmente de eso, las actitudes, la manera en que se portaba, no solamente con mi mamá, sino con nosotras, me fue alejando de él. Y para la gloria de Dios yo fui libre de ese resentimiento. Para la gloria de Dios fui libre de esa amargura y de ese odio, porque reconozco que también tenía odio hacia él. Y eso es precisamente lo que quiere Dios para cada uno de nosotros. De nada sirve a nosotros vivir en el resentimiento. No le afecta a las demás personas. A esa persona no le afecta en nada. Nos afecta a nosotros mismos. Porque eso es una cárcel espiritual en la que estamos. Nos vamos encerrando más y más en decir, no, yo no lo voy a perdonar. Él se merece lo peor. Y no le está afectando a nada. Nos estamos afectando a nosotros mismos. Y al final el Señor nos va a decir, nada hiciste. Porque bien que ibas a la iglesia, bien que me seguías, bien que escuchabas mi palabra, pero había odio en tu corazón, había odio, el resentimiento en ti hacia esa persona. Y yo no quiero eso en mis hijos. Así como yo he sido misericordioso, dice el Señor, así como yo he sido amoroso con ustedes, que los he perdonado miles de veces y mi gracia los he abrazado, ¿quién eres tú
para negarte a dar misericordia, a ofrecer amor hacia las demás personas. Peores cosas le hemos hecho nosotros a Dios. Nosotros quienes somos para decirle a las demás personas o negarles ese amor y ese perdón a las demás personas si Dios nos ha perdonado con todo lo que somos y lo que hemos hecho. ¿Algún testimonio en especial que tú dijiste, no, Dios, aquí me está hablando Dios incisivamente? Porque a veces Dios nos habla y nosotros como hijos o como personas humanas queremos que Dios nos hable de una manera sobrenatural, pero Dios habla de diferentes maneras. ¿Algún testimonio en especial que te ocurrió en esa transición de antes de entregarte a Cristo a después de estar en Cristo? Bueno, especialmente en esa transición no me ocurrió, sino ya estando en los caminos del Señor, cuando el Señor comenzó a formar mi carácter. En el año 2022 yo comencé a hacer mis prácticas de la universidad. Fue una etapa donde me alejé bastante de Dios, porque comencé a centrarme en mí misma. Fue un tiempo donde yo comencé a tener como que más responsabilidad y más independencia en las cosas que debía hacer. No tenía de pronto como que esa lupita de mi mamá encima de decir, ¿qué estás haciendo? Pendiente a esto, ¿no? Porque ya era una etapa donde yo estaba más independiente. Pero fue una etapa donde yo no supe controlar mis emociones, mis pensamientos. Entonces allí es donde yo comencé a darme cuenta de lo que había en mi corazón. La palabra nos enseña de que no nos creamos más de lo que somos, parafraseando lo que dice la palabra. Porque podemos darnos cuenta de que realmente no estamos en un fortalecimiento como nosotros pensamos que estamos. Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo pensaba que yo estaba súper bien. No, sirvo en la alabanza, voy a la iglesia, mi familia es cristiana y desde pequeña voy a la iglesia. Estoy bien con el Señor. Pero para nada, porque mi corazón realmente estaba lejos de Dios. Yo estaba viviendo era en un hábito, en una costumbre de ir a la iglesia y venir y cantar y prepararme ya. Pero no tenía realmente esa relación con el Señor. Entonces al entrar en esa etapa, en ese año de las prácticas, me di cuenta de que pasaba más tiempo preocupada de pronto por la universidad o aún en mis propias vanidades, de que quiero salir, que quiero hacer esto, que quiero hacer lo otro, en vez de buscar ese tiempo con el Señor. Y bien que iba a la iglesia, iba a los martes, los miércoles, los domingos y a todas las reuniones, pero ¿qué hacía Cristina fuera de la iglesia? ¿Qué hacía Cristina en su casa? De pronto no leí una Biblia, no tenía ese tiempo de intimidad con el Señor. Y yo me doy cuenta, Señor, realmente no estoy siendo una hija tuya, no estoy siendo verdaderamente una cristiana. Estoy siguiéndote por costumbre y no estoy cumpliendo con esa responsabilidad que tú nos llamas a tener, a ser hijos tuyos. Y eso me hizo despertar, eso me hizo abrir mis ojos. Me dijo, Cristina, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo en este caminar? ¿Te estás viviendo solamente porque sí, por cumplir una rutina? Porque realmente estás escuchando la voz de Dios, estás aplicando, desarrollando la palabra que Dios te ha dado. Entonces eso es lo que me hizo como que despertar y ser una nueva persona. No solamente decir, Cristina, aquí la física, no, sino ese nuevo corazón, esa nueva mente que el Señor nos enseña que cuando nosotros nos dejamos guiar por Él, cuando aplicamos, desarrollamos su palabra y comenzamos a obedecerle, Él hace ese cambio en nosotros. Comienza a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de sentir aún. Comienza a transformarnos de una manera totalmente hermosa. Y ahí es donde me di cuenta de que Dios me estaba llamando a hacer ese testimonio a las naciones como nos ha llamado a todos los que le recibimos. Y sí, ese fue el momento exacto donde el Señor me hizo despertar. Bueno, mi hermana, ya después de eso, ya tú eres parte del grupo de alabanza, de la oración, como bien lo decía. Así También es. eres líder de jóvenes. Sí. Eso no es algo menor, es algo que requiere una alta responsabilidad, tanto espiritual como una responsabilidad, digamos, material, por decirlo de alguna manera, porque tienes que poner ejemplo, tienes que ser la primera, tienes que ser esa líder. ¿Cómo ha sido tu experiencia, primeramente en el grupo de jóvenes? Te cuento que el Señor me ha exigido bastante, porque como te decía antes, ha comenzado a trabajar en mí, en cosas en mí que yo antes no percibía de mí misma, como era mi manera de pensar, mi orgullo, muchas cosas que el Señor me ha trabajado en mi corazón. De hecho, fue un tiempo donde cuando el Señor me llamó a ese ministerio, yo decía, Señor, en serio, yo, estás hablando en serio.
dentro de mí yo tenía como que esa duda, porque decía, Señor, después de todo lo que he hecho, después de los rechazos, después de serte aún infiel, después de todos los tropiezos que he tenido, me llamas a este ministerio tan importante, que era algo de hecho que yo quería desde hace mucho. Algo curioso que me pasaba cuando estaba la anterior líder de jóvenes, es que siempre que preguntaban, ay, ¿quién va a reemplazar a la hermanita? Siempre decían, no, Cristina, lo decían. Y yo decía, no, ¿qué? Yo no. Pero no me daba cuenta de que el Señor me estaba preparando. Entonces cuando yo entro a ese ministerio, cuando el Señor me entrega esa alta responsabilidad, porque no es cualquier cosa, el Señor me comienza a exigir mucho más, muchísimo más. Porque ya ahora no soy yo sola, no tengo que cuidar mi corazón, no tengo que cuidar mi mente, no estoy sola, sino que tengo en mis manos a otros corazones, a otras almas, a otros hermanitos que debo guiar, que debo aconsejar, que debo ministrar, que debo hablarles de la palabra, que debo tener mucho cuidado con cada uno de ellos. Y entonces el Señor me dijo, bueno, ahora sí, trabaja mucho en tu carácter, trabaja mucho en tu relación conmigo para que eso que yo te entrego se lo puedas entregar a las demás personas. Y no es cualquier cosa como tú lo decías. No es que, ay, soy cristiana o soy líder de jóvenes, más bien voy a estudiar un pedacito de la palabra para enseñarlo y ya. No, son personas que están viendo tu ejemplo, están viendo tu manera de hablar, tu manera de vestir aún, tu manera de actuar, tu manera en la que tratas a los demás. Y todo lo que tú hagas puede afectar o de negativamente o positivamente en cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque si eres líder, eres como un modelo a seguir y debes mostrar al Señor Jesús. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que lo reflejemos. Entonces, es eso, de que el Señor me ha exigido muchísimo, pero no ha sido una carga, ¿sabes? Sino que ha sido un gran beneficio y un gran honor poder servirle a Dios en ese ministerio, porque me ha mostrado que tengo cosas o quiere que yo desarrolle cosas o me ha mostrado que me ha dado talentos que yo no conocía de mí misma, pero todo es para la gloria de Dios, no para vanagloriarme yo. Ana, ¿qué crees que le hace falta a la juventud cristiana y no cristiana? Porque vemos que estamos viviendo en un mundo donde diariamente te bombardea con tantas cosas y quizás vemos que los jóvenes o los grupos de jóvenes se desenfocan un poco con actividades, con cosas, pero como tú bien lo decías, no tienen como una vida tan pegada, con una relación, una intimidad con el Señor. Tú como líder de jóvenes, ¿qué crees que le falta a la juventud? A mí me entristece mucho, mi hermanito, ver que hoy en día, más que todo en los ministerios de jóvenes, se trabaja mucho el emocionalismo, porque tratan de llamar la atención de los jóvenes con fiestas, con eventos en la iglesia, y bien que quieran llamar la atención, pero no es la manera correcta en nosotros salvar almas para Cristo. El Señor a través de su palabra nos enseña cómo predicar su palabra, y es a través de su verdad, a través del testimonio que nosotros podemos dar como hijos de Dios, no llamando la atención con fuegos artificiales o con luces y de pronto con otras cosas para llamar la atención de los jóvenes. De hecho, es un tema que yo he tratado mucho con los hermanitos que tengo a mi cargo, de que como jóvenes nosotros debemos tener mucho cuidado, porque el enemigo, la parte que más trabaja en la juventud es esa, la mente y la emoción. ¿Por qué? Porque en la juventud, en la adolescencia, es una etapa donde nosotros estamos conociendo más de nosotros mismos y de lo que está a nuestro alrededor. Vamos a experimentar muchísimas cosas y ahí es donde el enemigo nos va a colocar todo en bandeja de plata. Mira, te ofrezco todo esto, lo que quieras te doy. Y nosotros, hablando primero como hijos de Dios, ya hemos conocido la verdad, ya hemos conocido realmente qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Por eso el Señor nos llama a prepararnos para que cuando se presenten esas eventualidades en nuestras vidas, nosotros decir, hey, esto sí le pertenece a Dios, o esto sí debo seguirlo, esto sí debo aceptarlo en mi vida más bien, y ciertas cosas debo alejarlas de mí. ¿Por qué? Bien que de pronto den una felicidad o un gozo momentáneo. Y es algo que yo le estaba contando hoy a una personita. Nosotros vamos a tener momentos donde vamos a querer llenar nuestros corazones para no sentirnos tristes, para no sentirnos vacíos, porque nosotros vamos a tener un vacío en nuestro corazón que solamente lo puede llenar Dios. ¿Qué hacemos nosotros humanamente? Buscar las amistades, buscar cualquier distracción, buscar una relación amorosa, cualquier cosa.
aún en las comidas, en todo. Queremos buscar llenar ese vacío. Pero ¿qué pasa cuando ya terminan esas reuniones, cuando ya terminan esos eventos, cuando ya termino de hablar con mi pareja, con mi hermana, cuando ya estoy solo? Comienzo a sentirme otra vez deprimido, comienzo a sentirme otra vez triste. Y algo que me preguntaba una personita es, ¿yo por qué me siento así? ¿Por qué estoy así? ¿Qué me pasa? No entiendo, yo no quiero estar así. Y es lo que la mayoría de los jóvenes me han dicho, yo no quiero estar así. Y nos damos cuenta de que es que el joven, como todos, tenemos una necesidad. Y esa personita me decía precisamente, yo sé que yo necesito algo, pero no sé qué. No entiendo qué me pasa, no entiendo qué me sucede. Y ahí comencé a hablarle precisamente de ese vacío que todos tenemos alguna vez en nuestros corazones. Y yo le dije, ese vacío solamente lo puede llenar Dios en tu vida. Cuando comienzas a conocer más del Señor, cuando comienzas a conocer más de la palabra o de la verdad que nos enseña el Padre, y sobre todas las cosas de Jesús, de lo que hizo nuestro Señor Jesús por cada uno de nosotros, nuestra vida comienza a tener sentido. Y nos vamos a dar cuenta de que todo lo que hagamos con nuestra capacidad humana no va a llenar ese vacío que tenemos en nuestro interior. Entonces, es lo que le sucede a la juventud hoy en día. Hay muchos avances tecnológicos, hay muchas cosas nuevas hoy en día que llaman la atención de los jóvenes. Y eso quiere abordar la emoción de los jóvenes. Tú hoy día vas a ver muchos jóvenes que se han suicidado, que pasan en depresión, que pasan en ansiedades, precisamente por eso. Porque hay un vacío en sus corazones y no saben con qué llenarlo. A gritos están pidiendo una ayuda. Y quiero decirle a esos jóvenes que me pueden ver a través de este proyecto, a través de este video, solamente en Jesús se encuentra la verdadera vida. Solamente en Jesús se encuentra el sentido de nuestra vida. Y solamente en Jesús, en Cristo Jesús, podemos llenar esos vacíos que hay en nuestros corazones. No los busques en una relación, no los busques en las salidas, en las bebidas, no los busques en las fiestas, no los busques en ninguna otra parte, porque no lo vas a encontrar, ni siquiera en nosotros mismos. Porque hoy en día también hay algo que está creciendo mucho y es el yoísmo. El de que yo puedo, yo hago, yo tengo esa capacidad. Yo manifiesto, que es lo que más escucho. Yo decreto, yo declaro. No está en nuestras propias manos. Nosotros no tenemos esa capacidad. Porque el que todo lo puede y el dueño de todo solamente es Dios. Y a través de nuestro Señor Jesús nos ofrece esa verdadera vida. Así que eso es lo que he visto realmente en la juventud, tanto en el cristianismo, dentro de la iglesia, como en el mundo, como en los que no conocen a Dios. Amén. No, y también quiero tocar un tema, hermana, quiero hablar de eso, sobre los noviazgos. Porque vemos que la juventud, bueno, en los tiempos de antes, los noviazgos eran, muéstramelo, cásate enseguida, y hoy día no. La juventud, lastimosamente, me ha tocado ver niñas embarazadas a temprana edad. Entonces, como por esa falta de lo que tú decías, de entregar mi vida al Señor. De que yo sé que si cuando yo entrego mi vida al Señor, mi vida va a cambiar. Y yo he tenido la posibilidad también de hablar con muchos jóvenes y ellos me dicen, no, yo sé que Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Amén, amén. ¿Qué tienes tú para decir sobre eso? Como te decía antes, este mundo ha cambiado muchísimo. Y lastimosamente, con ese cambio, el enemigo se ha encargado de poner en la mente y en el corazón de las personas de que lo bueno ahora es malo y lo malo ahora es bueno. Entonces podemos ver, como tú lo decías, muchos jóvenes que no les importa, vamos a hablar claramente, perder su virginidad a temprana edad, porque quieren disfrutar la vida, porque quieren disfrutar de las emociones y dicen la vida está para disfrutarla, porque estoy muy joven y tengo que vivirla. Y no se dan cuenta que están cayendo en un grave error. Dios, en su hermosa creación y perfecta creación, nos creó para guardarnos primeramente para Él. Estipuló a un hombre y a una mujer para que pudieran desarrollar su vida juntos. Con respecto al noviazgo, de lo que tú me estás preguntando, el noviazgo siempre debe ir dirigido en miras hacia el matrimonio. No es algo para pasar el rato, no es algo para distraerme, no es algo como lo decimos hoy en día, un arrocito en bajo, un amigo con derechos, cosas así. Esos son mentiras del enemigo que ha creado en el mundo. Y me pueden decir, ay Cristina, tú si eres aguacatada, ¿cómo vas a decir eso? Si somos jóvenes, vamos a disfrutarlo. Bueno, no vamos a hablar solamente de que no lo puedes hacer porque Dios así no lo ha estipulado, no le agrada a Dios. Mira lo que esas situaciones provocan en tu corazón.
después de romper con alguien que te ha hecho mucho daño, y aún después de tener relaciones con alguien solamente porque sí, mira tu corazón, mira tu actitud, mira tu vida, cómo eres, qué piensas, qué haces, en dónde está tu mente todo el tiempo. ¿Qué beneficios te ha dado eso para ti? ¿Te ha vuelto una mejor persona? ¿Te ha vuelto una mejor hija, un mejor hijo? ¿O tu corazón se ha cargado de recelo, de rabieta, de amargura, de rebeldía? Porque eso es lo que afecta o lo que provoca el pecado en cada uno de nosotros. Entonces no solamente lo miremos, que es lo más importante, de que Dios no le agrada eso, de que no le pertenece a Dios el vivir de esa manera, sino que ¿qué está provocando esa manera de vivir en mí? ¿Qué está haciendo en mí? ¿Me beneficia o no? Y no hablemos solamente de beneficio físico, no, mira tu corazón, tu mente, ¿qué está sucediendo ahí dentro? Entonces, como te decía antes, también buscamos, o la juventud busca hacer eso para llenar un vacío. Pero después de que pasa ese tiempo de pasión o ese tiempo que se siente bien, pues ¿qué viene después? Otra vez la depresión, otra vez la tristeza. Entonces, ese tema del noviazgo es importante para todos los jóvenes, porque no es algo que podamos tomar a la ligera, no es algo que podamos hacer porque sí, porque me gustó y me agradó y ya, no. Debemos tener responsabilidad también en esa parte. Pertenece al grupo de alabanza, eres una de las líderes también de la alabanza. La alabanza hoy día se ha tergiversado un poco también. Quiero que hablemos un poco sobre eso. Porque vemos que hay alabanzas que no hablan de Dios, no hablan del Espíritu Santo, no hablan de Dios. Son como vacías y solamente llegan como al emocionalismo. ¿Qué me puedes decir o enseñar tú? ¿Qué es la alabanza? ¿Qué es la adoración? Mi marido, es que nosotros fuimos creados para adorar a Dios. En su creación Dios nos hizo perfectos. Dice la palabra que nos hizo imagen y semejanza suya. Y eso no quiere decir que nos hizo igualitos a Él, con orejas, con ojos. No, porque siempre las personas creen que es eso, pero no. Cuando el Señor nos dice que nos creó a su imagen y semejanza, es que Él nos hizo santos y puros como Él lo es. Nos hizo sin marca, sin imperfecciones, nos hizo perfectos. Pero nos hizo con una característica especial, que nosotros podíamos decidir si seguirlo, si obedecerlo o si no. Nos hizo con ese libre albedrío que se llama. Entonces, cuando el Señor nos crea para su gloria, para seguirlo, para tener esa relación infinita con Él. Pero al hombre desobedecer, entra ese pecado en el mundo. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? El Señor nos creó para adorarle, para alabarle, para bendecirle. Y nosotros en la iglesia adoramos al Señor. No estamos repitiendo simples palabras, no estamos repitiendo simples cánticos porque es para que se oiga bonito y pasar un tiempo de adoración y ya, un tiempo de cántico y ya, no. A través de la adoración y la alabanza nosotros estamos expresando lo que hay en nuestro corazón hacia Dios. Le decimos, Señor, tú eres grande, eres poderoso. Reconocemos quién es Él. Hablando de la adoración es esa manera de expresar al Señor o darle gracias o exaltarlo más bien, exaltar su nombre por lo que Él es. Él es grande, poderoso, omnipotente, omnipresente. Todo lo que es el Señor, todos sus atributos. Y lo que es alabanza es ese momento donde nosotros exaltamos el nombre de Jesús, el nombre del Señor, el nombre de Dios, por las cosas que Él ha hecho, por sus maravillas, por su misericordia en nuestras vidas, por todo. Entonces, nosotros comenzamos a entender realmente qué es la alabanza y la adoración cuando comenzamos a aplicar la palabra en nuestras vidas. Porque mientras nosotros no entendamos lo que Dios nos habla a través de su palabra, solamente estamos repitiendo palabras por decirlo. Es un simple rezo, es un simple cántico sin sentido. Pero cuando nosotros comenzamos a conocer más a Dios a través de su palabra, cuando dejamos que Él comience a actuar en nuestras vidas, cuando dejamos que Él comience a cambiar nuestra mente y nuestro corazón, comenzamos a entender realmente que es adorar al Señor. Y ahí ya no entra solamente el cántico, ya no entra solamente el alzar nuestra voz y cantar himnos a Dios, no. Ahí comenzamos a adorar a Dios a través de nuestras vidas. ¿Cómo adoramos a Dios a través de nuestra vida? Obedeciéndole, siguiendo su palabra, siguiendo sus caminos, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesús, buscando ser testimonio de Él, buscando mostrarlo a Él a través de nuestras vidas, buscando honrar al Señor a través de nuestras vidas. Así es una verdadera adoración al Señor. Entonces,
El ser parte del grupo de alabanza no implica solamente cantar y ya en la iglesia. No, nosotros también debemos buscar tener una vida que adore al Señor. Y eso es lo que implica ser un verdadero adorador. ¿Puede un cristiano escuchar música secular? No. Un no rotundo. ¿Y por qué? De hecho, es uno de los temas que también quiero tratar con los jóvenes. El Señor ha creado también la adoración y la alabanza solo para Él. Así como nosotros fuimos creados para adorar al Señor, el Señor también creó esos cánticos, esas melodías para dirigirnos al Señor. Cuando nosotros hacemos una comparación de los cánticos celestiales, es decir, de las canciones que van dirigidas a exaltar a Dios y las canciones que van dirigidas al mundo, podemos decir, hay muchas religiones pues que escuchan música secular, pero dicen, ay no, porque está hablando de amor, está hablando de que yo te quiero, de que esto es muy bonito, exacto, de mi mamá, de todo. Pero hermano, cuando nosotros entendemos cuál es el verdadero caminar con Cristo, entendemos también de que todo lo que hacemos debe ser dirigido al Señor. Nada puede ir dirigido directamente al hombre. ¿Por qué? Porque eso comienza a desconcentrar nuestra mirada. Comenzamos a fijar la mirada más en la persona del hombre que en la persona de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros comenzamos a escuchar música secular, no se está moviendo el espíritu, comienza a moverse la carne. Y cuando comenzamos a alimentar la carne, pues la carne va a querer más de la carne. Y ahí comenzamos a querer, ya no es la música secular, sino que vamos a comenzar a bailar. Ya no es solamente el baile, sino que vamos a ir a una discoteca. Ya no solamente a la discoteca, sino que vamos a comenzar con el trago y así. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos enseña? Cuando el Padre nos enseña a través de su palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y eso es una palabra que a mí me encanta y que yo tengo como bandera en mi vida. Es que nosotros debemos buscar primero exaltar el nombre de Dios a través de nuestras vidas. Primero seguir al Señor. Primero conocerle más a través de las enseñanzas de su palabra, aplicándola a nuestras vidas. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, buscar tener esa relación con el Padre. Y allí nosotros nos damos cuenta qué realmente exalta a Dios y qué es lo que no exalta a Dios, qué es lo que alimenta el espíritu y qué es lo que alimenta a la carne. Entonces el escuchar música secular nos aleja del Señor y podemos experimentarlo cuando nosotros hacemos una comparación del antes y después de nuestra vida en Cristo, cuando estábamos sin Cristo y ahora cuando estamos con Cristo. Cuando estábamos sin Cristo escuchábamos música secular y tal vez cuando nos invitaban a la iglesia, nos hablaban del Señor, nosotros lo rechazábamos, así porque sí. Pero cuando comenzamos a seguir al Señor, no solamente cambió nuestro carácter, cambió nuestra manera de vivir, sino que cambió nuestra sensibilidad hacia el Espíritu Santo. El Señor comienza a mostrarnos qué es lo que realmente nos hace fortalecernos espiritualmente. Entonces, ese es el actuar de Cristo en cada una de nuestras vidas. Cuando comenzamos a conocer más al Señor, nos damos cuenta que realmente qué es lo que como hijos de Dios o como creación de Dios debemos buscar seguir. Y la música secular lo que alimenta es a la carne. En nada beneficia al espíritu y en nada te beneficia. Porque esa es una comparación que también yo hacía. La música cristiana, para que las personas en general lo entiendan, la música cristiana, la música que exalta a Dios, los himnos que exaltan al Señor, exaltan precisamente eso, el nombre del Señor, el amor del Padre, los atributos, la misericordia, todo lo que es del Señor. Pero si nosotros nos vamos a la música secular, nos vamos que exalta el sexo, la infidelidad, las malas costumbres, las malas palabras y toda la carrandanga de cosas que podemos encontrar en la música secular. Que se escucha bacano, que se escucha, eso no tiene nada que ver. ¿Qué hay en la letra? ¿Con qué intención lo hizo esa persona? ¿Con qué intención escribió esa palabra? Y cuando nosotros, lo repito nuevamente, comenzamos a conocer más del Señor, nos damos cuenta qué es lo que realmente beneficia o alimenta nuestras vidas, alimenta nuestro espíritu, nos acerca más al Señor y qué es lo que no permite que podamos conocer a Dios realmente. Entonces, en resumidas cuentas, eso es lo que puedo compartir. ¿Cómo te preparas para la alabanza? ¿Cómo es ese antes de montarme al púlpito y elevar cantos espirituales al Señor? Y no solamente eso,
sino también ministrar, como tú lo decías, a una congregación. ¿Cómo es esa preparación o cómo debe ser esa preparación? Como te decía mi hermano, cuando yo comencé en el ministerio, el Señor comenzó a exigirme mucho, porque me mostró que ya no iba a hacer cualquier cosa, iba a ser una ministra del Señor, una ministra de su presencia. Y la preparación no es de un día para otro. Y me atrevo a decir que ni siquiera es la semana, cuando se acaba el domingo y comienza el lunes, martes, miércoles y otra vez el domingo. No, es constantemente la preparación. ¿Cuáles son tus hábitos diarios? ¿Estás meditando en la palabra? ¿Estás orando? ¿Teniendo esa relación con el Señor? ¿Teniendo esa comunicación con el Padre? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que escuchas? ¿Qué es lo que tratas? Y todas esas cosas implican la preparación. Entonces, no tengo como que una rutina para decir primero esto y esto y esto para estar santa el domingo y poder cantar. No, porque Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es que tengamos una relación constante con Él. Cuando nosotros comenzamos a leer o meditar en la palabra, porque no es leerla por leerla, es meditar. Bueno, ¿qué me quiere decir Dios a través de este versículo? ¿Qué me quiere decir Dios a través de este tema? No solamente conocer una historia o una parábola, sino que cuál es la enseñanza que hay allí que Dios quiere para mi vida y que quiere que aplique en mi vida. Entonces, cuando el Señor comienza a hablarnos a través de la palabra, comenzamos a tener ese hábito hermoso de orar todos los días y de ser agradecidos con el Señor, porque el orar pues es hablar con Dios. Y no solamente es repetir unas palabras, sino expresar de nuestro corazón lo que hay para Dios. Decirle, Dios, gracias, porque es un día maravilloso, me has dado la oportunidad de vivir, me has dado la oportunidad de compartir con mi familia, me has dado la oportunidad de hablar con los seres que amo, de conocer más personas para seguir predicando, evangelizando. Y es precisamente eso, no es tener una rutina de decir primero orar, después leer la palabra, después ayunar. No, todo eso implica tener una vida donde nuestra comunión con Dios sea primordial. Y eso es lo que Dios me ha enseñado. Si yo en medio de todas mis ocupaciones, yo tengo un trabajo, pero en medio de mi trabajo yo tengo que priorizar a Dios. En medio de las ocupaciones de mi casa yo tengo que priorizar a Dios. Y cuando yo busco ese tiempo de comunión con Dios, allí me estoy preparando para la alabanza y la adoración. Porque prepararse para ese tiempo no es solamente ensayar y el do y el rey en mí y caer en la nota, no. Cuando nosotros nos subimos al púlpito a cantar, a alabar al Señor, también estamos transmitiendo a las demás personas lo que hay en nuestro corazón. Entonces, ¿qué hiciste durante esa semana? Por un ejemplo. ¿Qué hiciste durante esa semana? ¿De qué manera alimentaste tu espíritu? Más bien, ¿alimentaste más a tu carne o a tu espíritu para ese momento en que vas a adorar o en que vas a dirigir ese cántico especial para el Señor? Entonces, esa es la manera en la que el Señor me ha ayudado a prepararme para su obra. No es de un día para otro, no es dejar las cosas aún para última hora, sino que debe ser constantemente. Cuando nosotros mantenemos esa comunión con el Señor, siempre vamos a estar preparados. Y hay luchas, hermano, hay luchas constantes. Hay veces, no te lo voy a negar, en que yo no me quiero levantar, en que no quiero ir a la iglesia, en que me siento cansada, en que digo, Señor, tengo el cuerpo pesado. Pero ahí es donde Dios comienza a hablarnos más y donde nos da fuerza donde no las hay. Y allí comenzamos a darnos cuenta de que cuando priorizamos la presencia del Señor o priorizamos darle más a Dios, nosotros también encontramos ese descanso en Él. No solamente físico, porque lo he experimentado. Yo me subo al púlpito y todo el cansancio se va. Sino que espiritualmente en nuestro corazón también descansamos. Y de pronto puede haber tristezas, puede haber dolor, puede haber alguna situación en que estemos atravesando. Pero en el momento en que nosotros nos disponemos, no es precisamente el hacerlo, sino que cuando disponemos nuestro corazón, es decirle, Señor, te voy a adorar, porque tú lo mereces y tú eres Dios, todas esas cosas comienzan a despejarse, todas esas cosas comienzan a quitarse de nuestra vida. Dios comienza a quitar esas cargas en cada uno de nosotros. Hermana, el tema del pudor y la modestia en una mujer cristiana. Vemos que hoy día, tanto secular como cristiana, vivimos en una tendencia de qué es lo que es moda y qué es lo que es belleza. ¿Cómo vives tú este lado que se ha venido esta nueva ola del feminismo?
cómo te ha impactado a ti o qué enseñanza me puedes dar a mí o a muchas mujeres que van a escuchar este video también sobre llevar un estándar cristiano, pero no caer tanto como en el feminismo duro y puro que se está yendo ahora hoy día. Bueno, Dios Las mujeres empoderadas. sí. Ese tema del empoderamiento femenino a mí me choca. A mí me choca porque en parte es bueno, no voy a decir que es malo, no. La verdad es que se lucha mucho por los derechos de las mujeres y a través de esas luchas hemos encontrado muchísimos beneficios. Pero como todo, el enemigo siempre se encarga de tergiversarlo y de llevarlo por el lado donde no es. Comenzando por ponerlo en contra de lo que el Señor ha estipulado de cómo debe ser. Pero bueno, centrándonos en el pudor, en la forma en la que nos vestimos, hablando en el cristianismo para las mujeres cristianas, quiero decirles que nuestro cuerpo es un templo. La palabra nos enseña que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y a ser templo del Espíritu Santo nosotros debemos cuidar muchísimo. Y es una enseñanza que yo he podido dar en muchas ocasiones en la iglesia. Nosotros a través de la palabra podemos entender de que somos templo del Espíritu Santo. Un templo es un lugar dedicado a, un lugar dirigido exclusivamente para tal cosa. Y al nosotros ser templos del Espíritu Santo quiere decir que debemos guardarnos solamente para el Señor. Nuestro cuerpo, nuestros miembros de nuestro cuerpo deben guardar ese pudor. Y así como el Señor nos llama a ser santos como Él es santo, en la manera en que nosotros nos vestimos, pues también mostramos esa santidad. Es que es sencillo, la verdad es que no podemos buscarle 4 colas al gato, porque si tú eres cristiana y te ven vistiéndote con corsitas cortas, con chorcitos, con tales prendas, pues obviamente nadie te va a creer que eres cristiana. En la lógica está, las personas también se dan cuenta de eso. En la manera en que tú vistes muestras un testimonio. Y si nosotros buscamos, o el Señor nos llama a hacer ese testimonio a las demás personas, no solamente lo vamos a hacer con nuestras palabras, nuestra actitud, en la manera en la que nosotros también nos vestimos, mostramos ese testimonio a las demás personas. Entonces, como jovencitas, como mujeres que seguimos al Señor, seguimos los pasos de nuestro Señor Jesús, debemos guardar ese pudor, guardar esa modestia en cada una de nosotras. Vestirnos de una manera en que seamos decorosas para el Señor. Y yo hace muchos años escuchaba un comentario que decía, ay, pero si tiene atributos es para mostrarlo. No, no debe ser así. Porque hablando ahora un poquito sobre el tema del noviazgo y el matrimonio más que todo, nuestro cuerpo como mujeres debe ser guardada para nuestro marido. No puede verlo más nadie. Nuestro marido, el Señor, la persona que el Señor nos ha entregado para vivir ese matrimonio, para vivir esa relación, es la única persona que tiene derecho sobre nuestro cuerpo. Y cuando nosotros comenzamos a ceder, entre comillas, ese derecho a otras personas, comenzamos a ir en contra de lo que Dios nos ha enseñado como hijas del Señor. Entonces, cuidar nuestro cuerpo es lo más importante para nuestras vidas. No solamente en el tema de la virginidad debemos cuidarnos. Yo desde chiquita tengo este pensamiento, que es que aún en el besar debemos cuidarnos, porque es que nuestro cuerpo no es para cualquier persona, chicas. Nuestro cuerpo no es para que lo toque cualquier persona, no. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y como tal debemos cuidarlo. No solamente en lo físico, sino que también, como les decía antes, nuestro corazón, nuestro carácter, nuestros pensamientos, todo debe estar guardado para el Señor. ¿Qué debe tener en cuenta una chica para iniciar una relación cristiana? Bueno, yo esa pregunta también la tenía antes, pero el Señor me ha estado hablando mucho sobre eso. Nosotros no podemos fijarnos solamente que es cristiano y ya, porque va a la iglesia, porque lee la palabra o porque tiene muchos años en el cristianismo, no. Les repito, nosotros al tener un noviazgo no es solamente para que se quede allí, es miras al matrimonio, es la persona que tú vas a elegir o que que nosotros vamos a elegir, que nosotros vamos a aceptar en nuestras vidas para que esté el resto de nuestras vidas con nosotras. Y al ser una persona que sigue a Cristo, debe tener ese temor a Dios. Entonces, cuando comenzamos a ver la manera en la que la persona actúa, o sea, comenzamos a ver el testimonio de la persona, nos damos cuenta realmente quién es. Entonces, no debemos fijarnos solamente porque va a la iglesia,
solamente porque es cristiano, solamente porque viste de tal manera. Porque la palabra muy bien nos enseña, engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Y no podemos dejarnos guiar por eso, sino que damos el testimonio de esa persona. ¿Qué tiene esa persona para aportarnos? No hablo de la manera económica, de la manera material, no. ¿Qué tiene para aportarnos espiritualmente? Nos está acercando a Dios esa persona, su actitud, su manera de vivir, nos está acercando a Él. Ahora, cuando nosotros ya decimos, listo, Señor, esta es la persona para mí, no es nuestra decisión. Debemos colocarlo en las manos del Señor. Padre, dirígeme. Yo quiero que mi relación sea conforme a tu voluntad, no a la mía. A mí me puede gustar mucho y yo puedo estar súper enamorada, pero si Dios no tiene la aprobación allí, entonces ahí no es como dice uno. Hermana, ¿qué importancia tiene para ti el congregarte? Porque vemos que hoy en día muchas personas no se congregan. Yo leo mi Biblia en mi casa, yo alabo en mi casa, yo me reúno con mis hermanitas en casa. ¿Qué me tienes para decir tú sobre ese tema? La palabra nos enseña de que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Dios no nos enseña congregarnos por un requisito, de que si dejo de asistir a la iglesia entonces no voy al cielo, no. Y cuando comenzamos a darnos cuenta de eso, yo hago una pequeña comparación. Nosotros como cuando estamos chiquitos o aún cuando estamos ya de jóvenes, vamos a la universidad o al colegio precisamente para prepararnos, ¿cierto? Nos preparamos. Comenzamos a aprender a leer, a sumar, a restar, adquirimos muchos conocimientos para prepararnos a futuro. Todo eso nos va a servir porque a futuro vamos a trabajar, vamos a tener una familia, vamos a tener... Y todas esas cosas implican darnos un conocimiento, unas bases para nosotros tener un caminar en nuestra adultez. Precisamente es lo que nos quiere enseñar el Señor cuando nos dice que debemos congregarnos. No para ir al cielo, porque ir a la congregación no nos asegura ir al cielo. Hay muchas personas que van a la congregación y sus corazones están lejos de Dios. Ir a la congregación es para nosotros conocer más de la palabra. Y sobre todas las cosas la palabra nos enseña que debemos estar en unanimidad con nuestros hermanos. Cuando nosotros comenzamos a habitar con nuestros hermanos o a conocerle más sus testimonios, comenzamos a estar unánimes con ellos, a animarnos los unos a los otros y utilizar todas esas, el Señor nos ha dado talentos o más bien dones que ayudan al fortalecimiento espiritual de la iglesia. Entonces todo eso es necesario para nuestro crecimiento y fortalecimiento espiritual. No es para que, como le dije, si no vas a la iglesia no vas a ser salvo, no. El Señor necesita prepararnos. Así como nosotros nos preparamos en el colegio, en la escuela o en la universidad, es necesario prepararnos para nuestro caminar con el Señor. Así que les invito a todos aquellos que de pronto han dejado de congregarse por alguna u otra manera o por alguna otra razón, mejor dicho, de que por el hermano, una situación que pasó en la iglesia. Nosotros no vamos a la iglesia por las personas. Nosotros no vamos a la iglesia porque nos agrada o me cae bien tal y cual persona, porque el pastor me vio mal o porque no me prestaron atención. No, esa no debe ser la razón por la que nosotros vamos a la iglesia. Nosotros vamos a la iglesia para agradar al Señor primeramente, obedeciéndole y para buscar conocerle más, para fortalecernos espiritualmente. Eso es necesario e importante. ¿Qué me puedes decir tú sobre la guerra espiritual? Porque sabemos que escuchamos el término guerra espiritual, y vemos que gente de pronto de alguna manera no sabe en realidad que es una guerra espiritual. ¿Qué guerra espiritual es que las personas se tiran del suelo? Porque hoy día vemos mucho contenido, muchos videos de que la gente se tira en el piso y para la gente que no conoce, eso es una guerra espiritual. Así es. Tú que me dijiste ahora que has tenido luchas que son guerras, ¿qué es la guerra espiritual? Yo siempre comienzo con la palabra. Y la palabra nos enseña de que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne. Cuando hablamos de guerra espiritual o de lucha espiritual, no es que vamos a pelear con una persona, vamos a pelear con un demonio que nos va a aparecer y comenzamos a reprender. No, esa no es la guerra espiritual. Nosotros tenemos guerras espirituales constantemente. Te pongo un ejemplo. Un domingo yo me levanto y yo no tengo ganas de ir a la iglesia, me siento cansada, como te comentaba antes. El enemigo ahí comienza a trabajar. No vaya, siempre estás en el ministerio, tú eres la que más trabaja, deja que las demás personas se encarguen. Hay muchos sirviendo en la iglesia y se pueden encargar. Ahí comienza una guerra espiritual. ¿Cuál es la guerra espiritual? Esa guerra entre la carne y el espíritu. La carne quiere una cosa, pero el espíritu desea otra. Y ahí comienza ese choque.
Entonces, es lo que te comentaba a ti, eso lo he vivido, esa lucha entre la carne y el espíritu, que no ha cesado, eso continúa y va a continuar todos los días de nuestra vida. Pero el secreto está es que cuando nosotros nos sujetamos a Dios, comenzamos a confiar en el Señor, a aplicar su palabra en nuestras vidas y a tomar esas herramientas o esa armadura de Cristo como el Señor nos enseña a través de su palabra, comenzamos a fortalecer nuestra fe, comenzamos a fortalecer nuestra confianza en el Señor, comenzamos a fortalecer nuestra relación con Dios. Entonces todo lo que venga en nuestra vida no puede alejarnos del propósito de Dios. Va a haber perezas. No solamente hablemos de la pereza, hablemos de las situaciones que podemos atravesar en nuestra familia. Los que tienen un matrimonio, hay problemas en el matrimonio, esos son guerras espirituales. ¿Por qué? Porque está luchando la carne contra el espíritu. La carne quiere pelear, la carne quiere arrancarle el pelo o la cabeza a otra persona. La carne quiere buscar su propio gusto, pero el espíritu siempre va a ir dirigido a Dios. El espíritu siempre va a ir dirigido a agradar al Señor. El espíritu siempre va a buscar anhelantemente la presencia de Dios. Entonces es lo que debemos entender. La lucha espiritual es precisamente eso. Lo que tú quieres hacer en tu carne contra lo que el espíritu realmente necesita o está buscando de parte de Dios. Llevar una vida cristiana es llevar una vida color de rosa. No. No es color de rosa, pero tampoco es una tragedia. El Señor nos enseña a través de su palabra de que en el mundo tendremos aflicciones. Y nosotros cuando nos acercamos al Señor, cuando reconocemos a nuestro Señor Jesús como Señor y Salvador, nuestros problemas no se acaban. Pero hay una gran diferencia entre el mundo y un hijo de Dios, un seguidor de Cristo. Es que a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de los dolores, a pesar de lo que podamos estar atravesando, el Señor nos va a dar esas herramientas, esas soluciones y sobre todas las cosas esa paz. Y la misma palabra nos los enseña. Tendremos paz que sobrepasa todo entendimiento. Un gran ejemplo es mi pastor. El pastor ha atravesado muchas cosas en su vida. Si nosotros, me comparo conmigo, si yo lo hubiese vivido, de pronto yo estuviese en las últimas, ya hubiese botado el chupo, como dice uno, o hubiese arrojado ya la toalla. Pero es una persona que por su fortalecimiento espiritual y por su fe en el Señor se ha fortalecido tanto que todo lo que ha atravesado no lo ha amedrantado, no lo ha detenido, sino que continúa y continúa y continúa a pesar de lo que el enemigo quiera hacer en su vida. Entonces, no es una vida que vamos a tener felicidad y comodidad constante. Porque si queremos felicidad y comodidad constante, para eso está el enemigo, pero eso tiene un precio. La palabra nos enseña de que todo tiene un precio. El Señor nos dice, el que cree en el nombre de nuestro Señor Jesús, ese será salvo. Pero el que no cree en su nombre será condenado. Y es una decisión que nosotros mismos tomamos. Seguir al Señor o no seguirlo. Seguir los pasos de nuestro Señor Jesús o no seguirlo. Comenzar o seguir con nuestra vida como nosotros queremos, como a nosotros nos parece. Y cuando comenzamos a seguir los pasos de nuestro Señor Jesús, cuando comenzamos a tener una vida en Cristo, nos damos cuenta de que van a seguir las necesidades, van a seguir los problemas, pero tendremos el respaldo de Dios siempre, hermano. Y eso yo lo he podido experimentar hasta el día de hoy, de cómo Dios pone de su gracia en cada uno de nosotros, cómo el Señor nos da lo que realmente necesitamos, porque muchas veces nosotros queremos cosas que no son prioridad, que no necesitamos realmente, que solamente son puros caprichos, pero el Señor nos comienza, cuando comenzamos a tener esa verdadera vida en Él, nos da lo que realmente nuestra vida necesita. Entonces, es un caminar duro, como la palabra lo dice, que entrando por la puerta estrecha, nosotros vamos a seguir verdaderamente ese camino. Estamos siguiendo el verdadero camino. ¿Qué piensa mi hermana del evangelio que se está predicando ahora, el evangelio de la prosperidad? Es un evangelio que busca centrarse en la persona realmente, no busca centrarse en Dios. Porque como lo hablábamos también hace un rato, comienzan las personas a creer de que cuando uno declara, uno decreta y uno se cree en sí mismo, entonces lo va a alcanzar todo. Y tenemos a Dios como
como un, ¿cómo se dice? Un cajero automático. Yo te pido y tú me das. Yo te pido y tú me das. Y así no es Dios. Dios no malcría a sus hijos. Y eso también lo he podido compartir con mis hermanos muchas ocasiones. Hagamos la comparación de Dios con un padre común. Si un padre comienza a darle a su hijo todo lo que quiera, el hijo va a ser malcriado. Y en el momento en que el padre le exija obediencia o le exija respeto, no se lo va a dar. Asimismo es nuestro Señor. El Señor no nos va a dar las cosas que nosotros queremos, porque Él no es un padre que malcría, sino que es un padre que nos enseña y nos exige y nos muestra realmente cómo va a ser nuestra vida. Y con esto de la doctrina de la prosperidad, es una doctrina que está totalmente fuera de la palabra del Señor. Comienzan a tomar la palabra, tergiversándola y acomodándola a su gusto, pensando de que cuando el Señor o cuando nos acercamos a Dios ya todo va a estar bien. Y esto se enlaza mucho con la pregunta que me hacía anteriormente, de que si nuestra vida va a estar color de rosa, es que Dios no nos va a dar todo lo que necesitamos enseguida ya. No. Él siempre va a formarnos de tal manera que seamos así como nuestro Señor Jesús, humildes, sencillos, mansos. Y allí se cumple la palabra que me gusta mucho, que siempre he aplicado o que busco aplicar en mi vida. Que cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, primero es Dios, no primero es la plata, no primero es las comodidades, no primero es la prosperidad. Primero es Dios sobre todas las cosas. Y allí el Señor nos va a añadir las cosas que realmente necesitamos. Nos va a respaldar en nuestra economía, nos va a respaldar en nuestra familia, nos va a respaldar en nuestras relaciones, nos va a respaldar en todas las áreas de nuestra vida. Como iglesia debemos mejorar, en qué área debemos fortalecernos como iglesia, como el cuerpo de Cristo, y qué cosas crees que nos hace falta. Hoy en día creo que hemos perdido esa misión o esa obra que el Señor ha puesto en nuestras manos. Creo que nos hemos encerrado mucho en las cuatro paredes, como decía un hermanito. Nos hemos encerrado mucho en que sí es importante fortalecernos espiritualmente, sí es importante congregarnos, sí es importante estar siempre allí con nuestros hermanitos congregándonos y todo. Pero hemos perdido de vista el evangelizar, el cumplir esa misión, esa gran comisión que el Señor nos ha entregado en nuestras manos. Bien que queramos fortalecernos espiritualmente y mantener una vida donde demos testimonio de Cristo. Pero ¿qué pasa con nuestra encomienda? ¿Qué pasa con eso que el Señor nos ha entregado? ¿Estamos evangelizando? Además de beneficiarnos a nosotros mismos, estamos buscando que esa palabra que nos ha llenado y que nos ha cambiado, poder compartirla con las demás personas. Y creo que es algo que hemos dejado a un lado. La misión más importante por la cual también se estipuló la iglesia de nuestro Señor Jesús. Él nos enseñó que vayamos y prediquemos y demos a conocer su nombre a las demás naciones, a que todos puedan conocer de la verdad, a que los afligidos puedan acercarse al Señor y encontrar ese descanso, esa respuesta. Entonces el Señor nos enseña eso que ya tú has vivido, eso que ya tú estás experimentando, eso que ya yo te he entregado, ahora ve y compártelo con las demás personas. Y eso es lo que pienso que nos ha faltado mucho en este tiempo. Fíjate que anteriormente decían que el Señor te había sacado el resentimiento hacia tu papá, hacia el rencor y esas cosas, y a veces creemos que el que necesita de Dios es el ladrón, el drogadicto, la persona que es la prostituta, todas esas personas que se ven como que de los pecados son como tangibles. La gente me dice, no, yo no necesito de Dios, qué bueno que llegaste a Cristo, Dios cambió tu vida, te felicito. Yo le digo, ajá, pero tú qué, ¿para cuándo tú? ¿Qué le puedes decir a esas personas? Todos podemos entender de que necesitamos del Señor. Yo siempre he tenido esta expresión. Tú le preguntas a cualquier persona, ¿crees en Dios? Y te va a decir que sí. Siempre te va a decir que sí, a no ser que sea atea, obviamente. Pero todas las personas tenemos esa necesidad de Dios. Y lo que le puedo decir a cada uno de ellos es que no esperes el último momento, porque también he escuchado muchas expresiones que dicen, no, cuando yo esté más viejo, busco al Señor. O cuando ya yo disfrute de mi vida, busco y me congrego a la iglesia. O cuando yo vea que realmente necesito, busco al Señor. No, es que el tiempo es ahora, es ahora, es ahora. No puede esperar más tiempo para buscar del Señor.
y es entender nuestra necesidad realmente de Dios. Si ves que ese testimonio de esas personas ha cambiado y han visto que Dios ha hecho una obra en su vida, ¿no sería hermoso ver que también Dios tiene algo maravilloso para tu vida y quiere cambiarte, quiere transformar tu familia? Entonces, quiero invitarles a que acepten a Dios, a Cristo como su Señor y Salvador, que se acerquen al trono de la gracia. Dios tiene sus brazos abiertos para todos. Él no rechaza a las personas que sean como sean, no, Él nos quiere así tal y como somos, pero necesitamos nosotros reconocer qué tenemos, quiénes somos y lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, reconocer que necesitamos al Señor realmente. Para finalizar, ¿qué le dirías tú a una persona que no conoce de Dios, que nunca ha hablado de Dios, o que cree que el cristianismo es algo totalmente diferente, o quizás no ha conocido bien, no ha leído la Biblia? ¿Qué mensaje le daría? Bueno, eso es algo que yo he pensado mucho también. Cómo predicar en nombre de Jesús a alguien que no lo conoce. Y yo creo que a través de nuestro testimonio también podemos dar a conocer el nombre de nuestro Señor a las demás personas. Como te decía antes, siempre vamos a buscar llenar ese vacío en nuestros corazones. Y ese vacío solamente lo va a poder llenar Dios. De hecho, hoy estaba hablando con una persona que me decía, es que por acá no conocen. Yo les pregunté a los jóvenes y no conocen al Señor. Esa persona vive en Italia. Italia es uno de los países donde la juventud ya no conoce el nombre del Señor Jesús. Tú le preguntas a cualquier persona, a cualquier joven más que todo, ¿conoces al Señor Jesucristo? Te va a decir que no. Entonces, ¿cómo llega uno a esas personas? Y es una gran misión y un gran reto que el Señor tiene para cada uno de nosotros, sus seguidores, sus hijos. Y lo que podemos hacer es solamente abrir nuestra boca y el Señor nos va a dar las palabras necesarias para que cada uno de esos corazones y esas almas sean salvas. ¿Qué le diría un mensaje de reflexión a la juventud como líder de jóvenes? ¿Qué le diría? La juventud. Jóvenes, en su vida van a tener muchas cosas que van a querer llamar su atención. Y sé que en estos momentos te puedes estar sintiendo afligido, deprimido, con ansiedad. Son muchos de los sentimientos que hoy en día los jóvenes pueden estar atravesando. Tal vez queremos lograr muchas cosas. Queremos comernos el mundo. Y he podido experimentar también muchas veces qué es querer lograr algo y no alcanzarlo. Qué es no sentirme de pronto satisfecha con las cosas que estoy haciendo o siento que no soy suficiente. Y es lo que el mundo quiere hacernos creer, que nosotros debemos buscar hacer cosas maravillosas, extraordinarias para hacernos notar. No, es que tú no necesitas hacerte notar. Tú necesitas de Dios. Necesitas llenar ese vacío que sientes en tu corazón. Tú necesitas caminar de la mano del Señor. La juventud es una etapa hermosa, pero que si no la cuidamos, vamos a cometer muchos errores de lo que nos vamos a arrepentir cuando estemos más grandes. Y en el momento de pronto no nos damos cuenta. Queremos comernos el mundo, queremos hacer de todo. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo en nuestro corazón? ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestra mente? Cuando te encierras en tu cuarto, ¿qué piensas? ¿Qué haces? ¿Qué hablas? ¿Qué sientes? ¿Te sientes satisfecho con tu vida? ¿Te sientes que estás bien? Y Dios precisamente es lo que quiere trabajar en la vida y en el corazón de los jóvenes. Quiere que los jóvenes se acerquen a Él para que entiendan cuál es la verdadera vida. Cuál es la verdadera vida que Él nos ofrece al Señor. Él nos ofrece al acercarnos a Él. Así que quiero animarles a que acepten el amor de Dios en sus vidas. Acepten la fidelidad, la paz del Señor en cada uno de ustedes y van a ver cómo Dios cambia de manera maravillosa nuestras vidas, nuestra mente y nuestros corazones. Hermana, gracias. Quisiera preguntarte muchas cosas más, pero no puedo hablar con otras horas. Más adelante, en otra ocasión, Así es. estaremos acá, sabes, con la puerta abierta y gracias por tu testimonio. Me ha enseñado mucho. Aquí he cogido palos, pero bueno, lo agradecido. Amén. Por todo. Amén. Gracias a ti, mi hermano.